La exministra de Salud, Verónica Espinosa, no fue censurada por el Pleno de la Asamblea después de que la resolución que lo proponía no alcanzó los 91 votos que se requerían. La votación unánime recomendando el juicio en contra de la exministra de Salud en la Comisión de Fiscalización no se reflejó en la votación dentro del Pleno. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, a esta hora nos acompaña en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida a Luis Eduardo Vivanco, uno de los periodistas del portal La Posta, el portal que denunció irregularidades en la adquisición de medicamentos por parte del Ministerio de Salud y en suma lo que motivó de alguna manera a este juicio político que la Asamblea el día de ayer no alcanzó para censurarla, destituirla no podía porque ella salió ya del cargo semanas atrás. De manera que la única opción que tenía la Asamblea es la censura, pero ni siquiera eso pudo hacerlo. Luis Eduardo Vivanco, bienvenido a Notimundo, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. ¿A qué atribuyes el resultado de la Asamblea Nacional de ayer? Bueno, para mí es una ingeniería política eficiente de parte del gobierno para salvar lo último que quedaba de lo que se podía salvar políticamente de la gestión de la exministra de Salud. Es una operación que tuvo frutos, que primero se dilató el tema del debate, se ubicó un receso también, hubo algunos ausentes, maravillosamente ausentes, gente que se enferma o tiene un trámite a último momento, cada uno tendrá su excusa, y de ahí una lluvia de abstenciones por parte del Ejecutivo, ningún voto a favor de la ministra en realidad, sino abstenciones puras, porque no hay ningún voto en contra de la censura, sino puras abstenciones, y aparecen otras abstenciones que yo no las veía venir, como el caso de María Mercedes Cuesta, que ya hace poco ha justificado el tema diciendo que el informe no lo convenció, el informe de Mae Montaño no la convenció del todo, y queda en 2 puntos menos de lo que se necesitaba para la censura, lo cual demuestra un poco la correlación de fuerzas que hay ahí en la Asamblea. Los juicios políticos no siempre se ajustan a la verdad, sino a cómo están las relaciones de fuerzas políticas en ese momento, y básicamente eso fue lo que se demostró. ¿Qué evidencias tienes para asegurar que el gobierno cabildió, por decirlo de alguna manera, en favor de la ministra, es decir, para que la Asamblea finalmente no la censure? Recordemos que la ministra de Gobierno, de Política y Policía, dijo en una de sus presencias en la Asamblea precisamente que ella consideraba, que el gobierno consideraba que no existían los argumentos suficientes para que se proceda a ese juicio político. Entendemos que el bloque de gobierno funciona en consecuencia con las políticas generales del gobierno y los intereses del presidente de la República, intereses políticos legítimos dentro del juego político, y a eso responde, además de nuestro conocimiento producto de la información de que durante todo el día hubo una fuerte negociación dentro del propio bloque de Alianza País Morenista para lograr ese salvataje, porque recordemos que dentro de ese bloque también hay distintas fracciones, distintas secciones que no precisamente comulgan del todo, entonces hubo una intensa negociación en ese sentido para lograr alinear a todos los asambleístas pro gobierno en ese camino. También un asunto que era la expectativa incluso de los que interpelaban a la ministra era cuál iba a ser el comportamiento del movimiento Creo, porque también fue un momento en el que se evidenció cuáles son los alcances de la alianza legislativa, del pacto legislativo que tiene el movimiento Creo con el gobierno. Pues no se sabía si es que este pacto iba a implicar también que el movimiento Creo se abstenga. Evidentemente no sucedió eso, y demostró también que la alianza no es para todo como se sospechaba. Uh-huh. Ahora, de alguna manera, ¿tú crees que desactivó el juicio político la renuncia de la ministra? Yo creo que a la final el juicio político es un último capítulo de una larga historia que fue este caso. Lo importante es que, según nuestra investigación y según nuestra opinión, era una
una gestión deficiente, evidentemente la de la ministra, y su salida, por lo tanto, ya era un alivio para el sistema de salud y para poder darle al gobierno una oportunidad de revisar sus políticas de salud, de corregir esos sistemas de contratación, de distribución de insumos y medicamentos, y con eso ya creo que había una gran victoria, no nuestra ni de nadie, sino del sistema de salud, y era importante también de que el país empezó a debatir un tema de salud. O sea, mientras estábamos años y meses enfrascados, que Jorge Glass, que esto y que el otro, que discutimos temas de salud por algunas semanas, y eso de por sí ya es sano. De que se haya desactivado el juicio, lógicamente no es lo mismo enjuiciar a una política en funciones que una ministra en funciones, que una ministra que ha dejado el cargo, pero son los coletazos que iba dejando la historia. Además, el hecho de que hoy haya otro juicio político también creo que se agendó de esa forma para minimizar el impacto de un salvataje de la ministra, porque ya el día de hoy estamos conversando sobre si es que se pasea la cabeza política del cura Tuárez o no. Ahora, recordemos un poco la denuncia que hicieron ustedes, que era grave, por cierto, y que seguramente Contraloría tendrá que hacer lo suyo también. Hay dos procesos más que están en camino. Uno es el proceso administrativo en Contraloría, que se abrió, y en su momento el Contralor anunció la apertura de la investigación. O sea, el tema no ha terminado aún, ha terminado la faceta política del tema, pero Contraloría continúa con las investigaciones, y recordemos que Fiscalía también continúa con las investigaciones. Recordemos que el testigo clave de Fiscalía y fuente posterior porque fue entrevistado por nosotros, el propio director del laboratorio de referencia de ARCS, es un testigo protegido de Fiscalía. Las investigaciones continúan ahí y veremos qué resulta al final del día a nivel penal y a nivel administrativo. Recordemos la denuncia que hicieron ustedes en el portal La Posta. Bueno, la denuncia parte de una importante filtración de documentos que tuvimos de la Agencia de Regulación y Control Sanitario de este país, en la que revelaban no solo el tema del VIH, que fue tal vez el más sonado y el más discutido en este país. De las pruebas rápidas. De las pruebas rápidas, de detección rápida de VIH. La cosa es de que tenemos evidencias y documentos oficiales, documentos gubernamentales de la propia Agencia de Regulación, en la que dicen que los primeros pruebas de detección rápida estándar diagnóstico que compró el gobierno y que distribuyó por todo el país, empezaron a detectarse fallas en distintos hospitales en los que pacientes VIH conocidos reportaban falsos negativos. Entonces estos hospitales empiezan a elevar la advertencia. Falsos negativos y falsos positivos, claro, también. En la mayoría de esos casos fueron falsos negativos, porque ellos decían, este paciente que conocemos que es VIH me está saliendo negativo, porque no tenían la posibilidad de verificar que era un falso positivo, porque el paciente luego se iba. En el negativo sí, porque conocían el paciente y su historia médica. Entonces se pide que se hagan los estudios, y salen más del 30% de errores estadísticos, y estamos hablando de documentos oficiales, no documentos ni pruebas hechas por nosotros, sino documentos oficiales. Se retira del mercado estas pruebas rápidas y se contratan otras, y antes de incluirlas en el Sistema Nacional de Salud, se hacen otra vez estas mismas pruebas, otra vez documentos oficiales, laboratorios oficiales, y revelan con los nuevos, y revelan que 4 de cada 10 empezaban a dar falsos negativos y falsos positivos. Entonces se pide un informe para poder incluirlos en el sistema de salud, que cambie el oficio original del laboratorio de referencia, para que no se queden embodegados. Entonces tenemos los testimonios que están en Fiscalía, que están en la propia entrevista de La Posta, y que están en todas las declaraciones que ha hecho el técnico del ARCSA, diciendo de que sí, de que se le forzó a cambiar un oficio para poder sacar esas pruebas al sistema de salud. Lo que nosotros, el argumento se fue con que nosotros estamos deslegitimando una estrategia mundial de lucha contra el VIH probada y aprobada por las Naciones Unidas. Nosotros no estamos en capacidad técnica de decir ese sistema de pruebas no valen. Ese fue el argumento de la ministra, claro, que Naciones Unidas avala ese tipo de pruebas rápidas de VIH. Lo que nosotros decimos es de que las pruebas que compraron, los propios documentos oficiales demuestran que no funciona.
¿Las pruebas están mal? No lo sé. El proceso de almacenamiento y distribución que ha hecho el ministerio, en este caso en sus bodegas, ¿está mal? No lo sé, pero algo está mal porque las pruebas de laboratorio dicen que está mal. Luego ya se desvirtió el debate y dijeron que nosotros estábamos afectando a la gente con VIH. Y yo digo, mejor que la gente con VIH sepa en este país que le están haciendo pruebas, que corrijamos el tema para que la gente tenga seguridad con las pruebas. Pero eso fue uno de los casos. Además, el informe concluyente del que habló al final la ministra se genera casi un año después, varios meses después de los informes que eran negativos. Entonces pasa mucho tiempo, los 2 años de gestión de la ministra, ella conduce su gestión y su lucha contra el VIH a ciegas, porque solo tenía pruebas negativas de que sus pruebas no valían, ¿ya? Entonces la estrategia y la política iba adelantándose en este país con pruebas contrarias a la eficiencia de estas pruebas. Y nosotros solicitamos información al Ministerio de Salud Pública y 15 días después de que nosotros solicitamos información oficialmente, aparecen mágicamente un informe concluyente en el que decían que ahora sí, que las pruebas no funcionan. Coincidencias de la vida, estrategias políticas, reacciones tardías, no lo sé. De ahí publicamos una serie de investigaciones, duró 6 semanas exactamente las publicaciones, pero hay otros 2 casos que son los que también generaron mayor revuelo, que fueron el caso del paracetamol contaminado, que fue un paracetamol que líquido. paracetamol líquido que estaba contaminado. El paracetamol es una cosa que a ti te operan de la vesícula y en el postoperatorio va paracetamol. Entonces empieza a aparecer y se distribuye en el sistema de salud un paracetamol que debe ser absolutamente antiséptico, absolutamente transparente, y empieza a adquirir un color de petróleo. Lo hemos mostrado públicamente, es absolutamente oscuro, que te lo inyectamos a ti, Freddy, me lo inyectan a mí y palmamos inmediatamente. Y eso se distribuyó y se le entregaba certificados de buenas prácticas médicas a este tipo de laboratorios. Pero no tenemos evidencia de que haya habido una enfermedad y peor aún una muerte a consecuencia de la administración de este medicamento. Se distribuyó el medicamento por todo el sistema de salud y es una enfermera del Hospital San Francisco de Quito la que antes de suministrarlo dice: disculpe doctor, este paracetamol está raro. ¿Cuántas enfermeras antes de esa enfermera no se dieron cuenta o, empujadas por la desesperación de tener un paciente absolutamente adolorido, cogieron el paracetamol que le distribuyó el Estado para inyectárselo? No lo sabemos. Entonces me dicen: pruebe que se ha muerto alguien. No estoy en capacidad de hacerlo, como ellos tampoco pueden estar en capacidad de hacerlo, de que no se haya muerto alguien por eso. O sea, una enfermera revela eso. ¿Cuánto se pudo haber utilizado? Y yo entiendo que el paracetamol se distribuye a los quirófanos del país para que se use, no para que esté almacenado en una bodega. Lo que sí se hizo es una comprobación de laboratorio de que efectivamente ese paracetamol líquido estaba contaminado. Después de esto, se hace un examen y se demuestra que el paracetamol estaba contaminado. Se le notifica se trata de averiguar si es que se contaminó en las casas de salud y porque sería una posibilidad. Y es poco difícil porque viene sellado. Absolutamente. Y se pide una muestra desde este laboratorio. La muestra del laboratorio indica que la contaminación viene desde el laboratorio. Laboratorios que te digo que han tenido todos los sellos y certificaciones y certificados de buenas prácticas del Ministerio de Salud. Y se le levanta el registro sanitario durante breves momentos y luego se le permite seguir operando a una empresa que en este caso pudo haber causado muchísimas muertes. De ahí tenemos el desinfectante Chemscrub, que es el tercero más de los casos que más sonaron de las investigaciones. Este es un desinfectante que a ti te van a cortar y te limpian con eso antes de cortarte, y con eso también limpian los instrumentos y limpian todo el ambiente hospitalario que va a ir alrededor de un proceso quirúrgico o menor o mayor. Y aparece en el hospital militar y un producto que estaba en toda la red de salud, un desinfectante que tenía una infección al 1000%. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Es un desinfectante que debería no ser infeccioso. O sea, debería ser absolutamente lo contrario de lo que estaba haciendo. Y hemos leído literatura y casos a nivel continental sobre otras infecciones, otras contaminaciones de este producto, y hablaban de un estándar
aceptable, entre comillas, porque no debería suceder, de que existan 100 unidades formadoras de colonias, que son bacterias que se van dispersando por cada milímetro en este producto. En el caso del que se distribuyó en el sistema de salud ecuatoriano, había 100.000 unidades formadoras de colonia. O sea, es el caso de contaminación de este producto más escandaloso de la historia mundial. O sea, había 1000% más de lo aceptable. Ahora, el tema es saber si estos medicamentos fueron adquiridos en el marco de un proceso irregular, en el marco de un proceso de corrupción. Es responsabilidad exclusiva de estos laboratorios que le vendieron al Estado ecuatoriano, concretamente al Ministerio de Salud, medicamentos en mal estado, contaminados, etcétera. Hay casos de compra directa, hay otra de subasta inversa, que también es un proceso de contratación que como tú conoces, apunta a lo más barato, no siempre a lo mejor, y en el caso de salud es grave eso, porque no siempre lo más barato es lo mejor. Yo lo que creo, y esa es mi opinión personal, más allá, porque no puedo demostrar de que haya existido corrupción, de que alguien le pagó algo, o que este laboratorio le estaba pasando un sueldo a la ministra, eso no lo puedo probar, pero lo que sí puedo, lo que sí es evidente es de que hubo una terrible negligencia para permitir que estos laboratorios produzcan y distribuyan sin controles adecuados estos productos a nivel nacional, que se demoren meses. Por ejemplo, en el caso del desinfectante, desde el primer reporte de que tenemos infecciones nosocomiales, se llaman, en el hospital militar, pasan hasta 6 meses, hasta que el ministerio dicen, a ver cómo, pase esto para acá. 6 meses en el que estaban utilizando esos desinfectantes desde la advertencia, imagínate antes, desde la advertencia para retirarlos del sistema de salud. Y te digo, Freddy, tú te cortas la mano y te pones eso y tendrás una infección leve, eres un tipo sano y te dolerá, se te infectará un poco y en unos días estarás bien. Pero si es que te están abriendo en una operación y eres un paciente con fibrosis quística, un paciente con cáncer, un paciente con VIH, se te complica el cuadro. Puedes morir. Ahora, el tema es que no se puede todavía confirmar o comprobar muertes por la aplicación de estos medicamentos, pero esto supone la necesidad de establecer una suerte de protocolo en el Ministerio de Salud para que, no obstante de las compras que se hacen de los medicamentos pensando que son para curar, no para enfermar más a los pacientes, se deba hacer una comprobación de laboratorio antes de hacer una distribución. Al menos de lo que conocemos, eso no existe todavía. Claro, o sea, yo creo que es una gran oportunidad para que el país vuelva a revisar cuáles son los proveedores de salud, de insumos hospitalarios, de medicamentos, para tratar de conseguir lo mejor, el que sea, pero lo mejor. Que se comprueben muertes o no se comprueben muertes, bueno, yo creo que Fiscalía está haciendo, eso es una investigación que tal vez ellos puedan determinar de alguna manera, pero para nadie es extraño, si uno va a cualquier hospital público, va a encontrar un caso de mi papito entró por una cosa y agarró una infección del Sanflautas ahí adentro en el quirófano y de ahí salió lastimosamente muerto. Si es que eso se puede atribuir a estos medicamentos ineficientes, peligrosos, no lo sé, pero no sería extraño. Es importante de que esta sea una oportunidad para que el gobierno aplique mejores protocolos sanitarios en la adquisición, distribución y almacenamiento de estas cosas, ¿no? Porque también hay que ver cómo se mantienen esto en las bodegas del propio ministerio. Eso es lo importante, porque sea o no responsable la ministra, que ya renunció y no fue censurada por la Asamblea, lo importante es que se practiquen protocolos que puedan garantizar la salud de los pacientes de nuestro país, se mejoren los procesos de adquisición de medicamentos y todo el manejo interno de los mismos en los centros hospitalarios de nuestro país. Queremos agradecer a Luis Eduardo Vivanco, periodista del portal La Posta, que denunció estas irregularidades en la adquisición de medicamentos del Ministerio de Salud, que en suma le costó el puesto a la ministra de Salud, Verónica Espinosa, aunque no fue censurada ayer por la Asamblea. Luis Eduardo Vivanco, muchas gracias por habernos atendido. Un placer, Freddy, siempre a las órdenes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.